compartir esta noche la palabra del Señor en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Y el título de esta enseñanza es No más contiendas. Y leemos la palabra del Señor esta noche. Dice de la siguiente manera: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Gloria al Señor. Póngase cómodo, por favor. Quiero hablarles esta noche acerca de las contiendas. Uno de los males que más aqueja las relaciones interpersonales, relaciones en el trabajo, relaciones en el hogar, relaciones familiares. En nuestro diario vivir nos relacionamos con muchas personas, pero siempre va a haber algo que es el espíritu de contienda, que nos va a llevar a entrar en discusión, pleitos, peleas o discusiones con las demás personas. ¿Saben, mis hermanos? Un sabio dijo algo que me pareció muy gracioso: no hay hogar feliz sin contiendas. Cuando yo leí eso, yo decía, pues como absurdo que no haya un hogar feliz si no hay contiendas. Pero es verdad, el hogar es un campo de batalla, llamémoslo así, donde van a haber muchas contiendas. ¿Y por qué van a haber muchas contiendas? Porque Satanás querrá destruir lo que Dios unió a través de un hombre o de una mujer. Pero la Biblia es clara: lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. La contienda lleva consigo otros espíritus inmundos. La contienda nos lleva a ser orgullosos. La contienda nos lleva a ser vanagloriosos. Porque cuando una persona contiende, saca vanagloria para demostrarle su grandeza o su poderío a la otra persona. La contienda nos lleva a herir y a lastimar al prójimo. Por eso esta enseñanza la titulé No más contiendas, porque los contenciosos no heredarán el reino de Dios. Hoy vamos a aprender cómo el Señor desea bendecirte, cómo el Señor desea transformar tu vida de una manera en la cual aprendas a vivir sin contender. Esto no significa que no vas a sentir, esto no significa que no vas a sentir ese deseo de decir cosas o de hablar cosas o de expresar lo que estás sintiendo. Lo que quiero que aprendas esta noche con esta enseñanza es que para contender siempre se van a necesitar dos. Y tú y yo no podemos ser ni el uno ni el dos. ¿Saben por qué? Porque los que contienden caen en el lazo del diablo, se dejan atrapar por el adversario. Y tú y yo en un tiempo fuimos esclavos del diablo, estuvimos atados a Satanás, pero hoy somos libres por la misericordia de Jesucristo. Así que por contender no nos vamos a atar a Satanás. Por contender no vamos a permitir que nuestra carnalidad nos lleve a desagradar a Dios. Por eso es que la Biblia dice que hay que hacer morir la carne para que el Espíritu de Dios se vivifique en nosotros. ¿Cuántos quieren que el Espíritu de Dios viva en ustedes? Gloria al Señor. Ahora, ¿qué es la contienda? El diccionario de No dice que contienda denota primeramente el razonamiento interno, expresión de enemistad. Ahora, para uno contender,
para no entrar en contienda, es un pensamiento interno el que entra a operar. Escuchen esto y abran bien el oído, porque para usted entrar en contienda se da una situación, se presenta alguna circunstancia en la cual su razonamiento interior, no es del espíritu, usted mismo, en su manera de pensar, en su manera de ver las cosas, usted piensa, analiza la situación y usted dice: yo tengo la razón. Y si usted cree tener la razón, usted va a hacer hasta lo imposible por demostrarle a esa otra persona que usted tiene la razón. Pero usted aquí tiene la razón, y la otra persona que está frente a usted está diciendo: pues yo también tengo la razón. Entonces se da un choque de trenes. Viene la contienda, viene la pelea, viene el pleito y por ende una enemistad. Y la Biblia nos exhorta y nos lleva a que no podemos estar enemistados, a que no podemos estar peleando, sino por el contrario, la Biblia nos lleva a que debemos amar al prójimo. Y si usted está peleando o en contienda, ¿está amando a su prójimo? Los que tenemos esposa o esposo, los amamos, ¿cierto que sí? Pero hay momentos que nos sacan más ganas de las que ya tenemos. Pero hay momentos en que como que el amor se hace a un lado y se abre paso a la contienda. Y hoy en día hay muchos hogares en contienda, muchos hogares en problemas. ¿Saben por qué? Porque no hemos entendido que todo lo que hace que nuestros hogares estén mal es obra del diablo. No es el esposo, no es la esposa, es Satanás que quiere destruir ese hogar. Cuando usted tiene una persona que usted la conoce hace mucho tiempo, su amigo, su amiga, y usted dice: es que es mi mejor amigo o es mi mejor amiga, siempre por alguna situación esa relación va a sufrir. En las oficinas, en los lugares de trabajo, siempre van a haber roces por envidias, por celos, porque usted no quiere más o la quiere más la jefe, o porque usted siempre está ahí lamiendo al jefe, porque ese es el concepto que tienen los demás. Los cristianos somos duramente perseguidos y nos quieren meter a los demás en contiendas porque no entienden nuestra manera de ser. Lo que ellos no saben es que eso que ellos creen que nosotros tenemos no es como ellos piensan. Nosotros sí tenemos algo especial y se llama la gracia de Dios. Ellos no lo entienden. Por eso en su razonamiento interno piensan que somos lamelables, o piensan que estamos ahí siempre sacando el pecho o demostrándonos o para que los jefes nos tengan en cuenta. Pero no es así. Es simplemente la gracia que Dios nos ha dado y una cosa que hemos aprendido, un principio bíblico, y es que fuimos diseñados para servir. Por eso los hijos de Dios en su trabajo deben ser los mejores, los más esforzados, los que siempre estén ahí, así los demás le critiquen. En las escuelas, en las universidades, en los colegios, nos van a criticar y van a decirnos muchas cosas, porque somos diferentes, ¿verdad? Sí somos diferentes, porque Cristo nos ha hecho diferentes. Porque ya no vivimos nosotros, ahora Cristo vive en nosotros. ¿Nos van a humillar? Sí. ¿Van a querer decirnos cuánta cosa se les ocurra? También es cierto. Pero ¿saben una cosa? La Biblia dice que el que se humilla será exaltado para la gloria de Dios. Y el que nos exalta es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4.
versículos 26 y 27. Esta palabra es una palabra que bendice nuestra vida. Y dice la palabra del Señor: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo, ni deis lugar a quien. Un día una persona que, Dios mío, esa mujer peleaba con todo el mundo. Todo el mundo hablaba de ella y con todo el mundo peleaba porque nadie le daba la razón, porque ella siempre tenía la razón. Y era una persona problemática de la iglesia. Y un día peleó conmigo, o quiso pelear conmigo. Yo la dejé de hablar, y cuando estaba hablando le dije: ¿sabe una cosa, hermana? El día que usted se muera, muy pocos van a ir a su entierro. Y se puso más furiosa, porque no entendió lo que le estaba diciendo, se enojó muchísimo. ¿Por qué dices esas cosas? Le digo: porque usted ha sembrado tan mal con todo el mundo peleado, que yo creo que el día que usted se muera, nadie va a querer acompañarla hasta su última morada. Le dije: es más, y si van, si llegan ahí, yo creo que van a ir a darle gracias a Dios porque se la llevó. Y se enojó muchísimo esa mujer conmigo. Pero en medio de la discusión, mientras ella alegaba, yo le dije: ¿sabe una cosa? Si Jesús viniera, usted se condena. Y porque usted con todo el mundo anda en enemistad. Le dije: más, si yo no fuera espiritual hace rato, le hubiera hecho sus puertas de tapas. La Biblia dice: airaos, pero no. Y me dijo: ¿cómo es de conchudo cuando Satanás quiere que la persona crea tener siempre la razón? Les hace pensar, y si es cristiano y conoce la Biblia, es más peligroso todavía. ¿Saben qué me dijo esa hermana? Me dijo: pues Jesús también se airó. ¿O es que usted no ha leído la Biblia donde Jesús entró al templo y sacó a los mercaderes y les golpeó las mesas y los azotó con látigos? ¿Y usted cree que él estaba contento cuando él hizo eso? Yo me eché a reír porque eso hace Satanás. Satanás hace que hasta con la Biblia queramos hacernos entender o demostrar que tenemos la razón. Sí, Jesús se enojó, Jesús se airó contra los mercaderes. ¿Saben por qué se airó? Porque no iban a buscar del Padre, o no iban a buscar de Dios, sino a buscar el beneficio material. Por ello se airó. Pero la Biblia también dice que después de que lo sacó, predicó ahí. O sea, que Jesús no se puso bravo con todo el mundo, no, Jesús sacó lo que tenía que sacar, pero estuvo en armonía y compartió de la palabra del Padre con los que estaban ahí. Tuve que explicarle eso a la hermana porque ya estaba malinterpretando la palabra de Dios y estaba cayendo en una herejía. Y ese día le hablé tanto a esa mujer. Le dije: cada vez que usted se aira, le está dando lugar al diablo. Es que yo soy así. Así me hizo Dios. Dios me dio este carácter. ¿Qué culpa tengo? Yo le decía. Y le dije: pues tienes toda la culpa. Porque Dios no es así como tú. ¿Tú te imaginas, le dije yo, que Dios fuera como tú? Ella era una mujer que decía que a todos tenía que cantarle la tabla. Es que yo creo que Dios me dio este carácter para cantarle la tabla a todos, porque hay más de uno sobre ahí como la iglesia. Pero le dije: si Dios te hubiera dado el don de exhortación, qué peligro contigo. Pero no era el don, era su carne.
no podía ver a nadie feliz porque de una vez tenía que entrar a dañarlo todo. Yo nunca olvidaré la persona que es contenciosa, es imprudente. Yo nunca olvidaré una hermana estaba feliz. Duró alrededor de unos 3 o 4 años pidiendo la conversión de su esposo. En oración y ayuno, y ahora interceda para que Dios trajera a su esposo a la iglesia y para que lo cambiara, se convirtiera. Y un domingo la hermanita, cuando por fin el esposo llegó feliz de la vida, no se paró y testificó, dándole gracias a Dios, porque sus ayunos y sus oraciones habían sido escuchados. Pero como la felicidad no es perfecta, apareció nuestra flamante hermanita. Pues me alegra mucho por su bendición, pero prepárese, porque ya podemos ver cómo el diablo lo va a hacer. Eso, la felicidad no es para siempre. Puede que él se porte bien unos días, pero la otra semana vamos a ver cómo está. De una vez, obviamente, la hermana que estaba feliz, pues dio lugar a la contienda y se agarraron. Por poco se van los pelos. Es impactante ver cómo la contienda está abierta a tu moral. La contienda es un espíritu tan poderoso, iglesia, que no respeta ningún lugar. Hay personas hasta en la iglesia que contienen. Ustedes ven que contiendas en la buceta, en el supermercado, en la fila de los bancos, en todo lado hay alguien que pelea. Siempre ese espíritu está ahí, cazando. Por eso dice la Biblia que el adversario anda como león rugiente buscando a quién. Tremendo, la contienda siempre va a estar ahí. Por eso cada vez que usted se haría, acuérdese, usted se puede poner de mal genio, pero no debe pecar. ¿Sabe usted cuándo peca? Cuando usted abre su boca. ¿Sabe cuándo usted peca? Cuando usted acciona su cuerpo. Sí, yo muchas veces me he airado y he tenido problemas porque me he ido, pero cuando yo me he ido, bueno, con la única que me he puesto con mi esposa, cuando yo me pongo airado, que ya estoy, yo le digo a ella, ¿sabe qué? Hablamos después. Porque sé que si sigo o caigo ahí voy a entrar en un problema tremendo. A veces cuando es al contrario, yo le dejo que hable. Cuando ya llega un punto le digo, ya terminó, ya descansó, ahora hablamos. Ahora que le pase. Cuando una persona está airada no entiende razón. Porque la persona airada cree que tiene la razón. Puede que la tenga, como muchas veces tampoco la tiene. Ahora, la persona que ha sido influenciada por el espíritu de contienda tiene un problema muy grande. Y es que nunca se quiere dejar. Nunca. Siempre anda a la defensiva. Siempre va a estar ahí dispuesta a batallar. Los contenciosos, si aplicaran eso, esa contienda que Satanás les ha puesto, ese espíritu de contienda, si los que caen en ella cambiaran eso por perseverancia en el reino de Dios, les cuento que serían salvos. Porque si así como sacan tanto argumento para demostrar que tienen la razón, lo hicieran para vencer su carne, para poner por obra la palabra de Dios, les cuento que serían tremendos siervos y siervas de Dios. Pero los contenciosos no heredarán al reino de Dios. Ahora, el espíritu de contiendas ataca mucho los hogares. Por eso les digo que los matrimonios son un lugar de entrenamiento. Un lugar de entrenamiento para dar amor. Eso es un matrimonio. Un lugar de entrenamiento siempre para haber contiendas. Siempre, por las cosas más pequeñas.
De pronto si usted hizo el aseo, la mujer hizo el aseo en la casa, llega uno siempre y vive como en otro planeta y entró con los zapatos sucios. Obviamente la mujer tiene la razón de enojarse o de disgustarse. Lo que no tiene razón es en la manera en que se expresa o en la manera en que reacciona. Ahí es donde entra el pecado. O a veces es al contrario. Nosotros los hombres tenemos un problema. Yo creo que todos lo tenemos. Cuando uno de hombre hace algo, cualquier cosa, pequeñita que sea en el hogar. Un ejemplo. De pronto el hombre se le ocurrió la brillante idea de poner a lavar la ropa. ¿Sí? Pero como uno de hombre es tan descuidado, de pronto se le olvida a uno ponerle el soflado, el suavizante al final del ciclo de lavado. Se le olvida. Y uno contento, bueno, cuando llegue mi esposa le tuve la ropa lavada. Y ella llega, viene la ropa lavada y lo primero que le puede decir al hombre es: no, pero no le aplicó tal cosa. Y si el hombre sufre o es influenciado por el espíritu de contienda, claro, desagradecida. Yo que me maté aquí lavándole, organizándole la ropa y usted no me lo ve, solo que se me olvidó es: ay, ¿cómo te lo ve? Por una cosa tan pequeña. A veces nos piden el favor de que traigamos alguna cosa. Compra tal cosa, trae tal cosa. Hombre o mujer, se le olvidó. ¿Trajo tal cosa? No. De alguna vez el espíritu de condena. Cosas pequeñas que hacen de una cosa insignificante un infierno grande. Por eso debemos tener cuidado con la contienda. Ahora miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 10, versículo 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Tremendo. Acá hay una raíz profunda en los corazones. Cuando una persona tiene odio en su corazón, es una persona que a toda hora va a vivir peleando. Es una persona que a toda hora va a estar ahí en contiendas. Por eso es que tu corazón debe ser sano para la gloria de Dios. Tú no puedes dar lugar a que el adversario te robe tan grande salvación por una raíz de amargura, por un odio. El odio despierta las rencillas, o sea, las peleas, los pleitos, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Por qué perdonamos? Porque nos dimos cuenta que no es la persona que se levantó, sino que el diablo se levantó en contra de nosotros. ¿Por qué vivo una vida tranquila? Porque cuando voy conduciendo, si alguien me dice algo, pues le respondo. Hoy me pasó algo muy chévere. Oye, un poco tarde a la iglesia, que venía en el carro, había trancón, estaba lloviendo. Iba a hacer un cruce. Paró la moto, pero una persona en bicicleta. El de la moto paró para que ellos pasaran. El de la bicicleta no paró. Y claro, pues cuando ya yo iba a arrancar, pues tuvo que frenar casi en seco el señor de la bicicleta. Y lo primero que hizo el señor de la bicicleta fue recordarme que mi mamá estaba viva. Y cuando me recordó que mi mamá estaba viva, yo me acordé de que me había llamado a mi mamá. Y me decía: ¿en serio? Pero si hubiera sido otra circunstancia, me dejo tocar por el espíritu de contienda y le respondo cuanta cosa se me ocurra por la cabeza o le echo el carro encima. Por eso son accidentes.
Ahora, Proverbios 15, 18. Mira lo que dice Proverbios 15, 18. El hombre iracundo promueve ¿qué? Las contiendas. Yo me encontré con ese hoy. Con ese hombre iracundo. El otro debía solo parar y ya no pasó nada. No se cayó, nadie lo tocó. Simplemente era parar. Pero como es un hombre iracundo, le gustan las contiendas. ¿Qué tal si no hubiera dado conmigo? ¿Qué tal si el que hubiera venido en el carro fuera otro igual o peor a él? Ahí se le llama completo. Mas el que tarda en airarse, apacigua. Yo lo dejé peleando solo al Señor, lo único que le tocaba era tranquilizarse. Cuando alguien quiere pelear contigo, déjenlo hablando solo. No hay nada más chévere que ignorar a una persona cuando está irada. Se van a poner 3 veces más bravos. Pero usted ahora librar, primero, su integridad y segundo, su alma. Proverbios capítulo 16, versículo 28 dice: el hombre perverso, escuchen esto, el hombre perverso levanta ¿qué? Contienda. O sea que cada vez que tú entras a contender o contiendes con alguien, Dios te clasifica automáticamente como un hombre perverso. Y los perversos no heredarán. Miren lo tremendo de entrar en contiendas. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Y el chismoso aparta a los mejores a causa de la contienda. Proverbios 29, 22. Mira lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 29, 22 dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Póntela ahí. Proverbios 29, 22. El hombre iracundo levanta contiendas. Por eso es que los que son más geniados a toda hora viven peleando. Y el furioso muchas veces peca. Porque el furioso es el que quiere agredir, el furioso es el que quiere pelear, el furioso es el que quiere destruir todo. Ustedes no han visto que hay personas que cuando se aíran, en vez de descargar su ira contra la persona, lo hacen con cosas. Cuando están furiosos, cogen y botan todo. Un esposo furioso porque la esposa le cocinó mal o le hizo algo mal, la comida. La esposita le sirve con amor el plato y ¡pum! A los pies le tira el plato de comida. Las personas furiosas, o sobre todo a veces las mujeres les pasa, cuando son mujeres furiosas, por algo se salen de casillas, lo primero que hacen es jalarse el pelo y las mismas, furiosas. Pero pasa. O los hombres, yo he conocido hombres que se llenan de furia y en vez de pegarle a alguien, después cogen y parten o le dan a la pared o le dan a lo que sea un terrible. Por eso los hombres furiosos pecan. Ahora, miren lo que dice la palabra de Dios y miren lo que el apóstol Pablo quiere que aprendamos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 3. El apóstol Pablo habló a la iglesia de los Corintios y los exhortó porque él les hablaba de una manera fuerte y ellos no entendían, sino por el contrario, siempre estaban ahí para contender con él. Es más, en este tiempo hay muchos cristianos que todavía contienden con Dios. El hombre que es perverso de corazón y quiere tener muchas mujeres no entiende por qué debe ser esposo de una sola. La mujer que de pronto no quiere someterse a ser sujeta o sumisa a su esposo. ¿Pero por qué tengo que sujetar a mi esposo? Peleando, contendiendo directamente con Dios.
¿Estamos en la lectura? Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1 al 3 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarnos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaz, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como, escuchen esto, un apóstol, como el apóstol Pablo, exhorta a la iglesia diciéndole: hey, oiga, no les puedo hablar como espirituales, no les puedo enseñar los misterios, la grandeza de Dios, porque entre ustedes todavía hay celo, hay contienda, hay distensiones. ¿Se acuerdan ustedes de David y el rey Saúl? Cuando David es enviado por su padre a visitar el campamento donde estaban sus hermanos, que eran soldados del ejército de Israel, David llega y ve a Goliat y ve cómo todos se asustaban, y David dice: yo voy a pelear. El primero que salta es uno de sus hermanos a decirle: no, usted está loco. Si David hubiera sido un contencioso de una vez, pues si quiere demostrarle que yo soy más fuerte que ese, que venga y pelearse conmigo. Así de facilito había sido. Si David se hubiera dejado tocar por algo, ¿quién? ¿Usted cree que yo no soy capaz con este gigante? Venga y demuestro que soy capaz con usted y con cuantos más. Así es cuando los hombres dicen: no, pues vengas, que píntelas, que quizás coloreos. Pero estos que se dejan tocar, no van con quién. A David le dijeron que no, y David lo primero que no respondió un insulto, lo primero que dice es: bueno, si yo peleo, ¿qué le van a dar? ¿A que lo ves? A David le importaba el pueblo. ¿Qué me van a dar si peleo? Cuando David llegó frente a Goliat, Goliat lo primero que dice es: ¿qué soy yo? Un perro, para que me traigan este niño con palos y con piedras. De una vez Goliat, que era un hombre que estaba acostumbrado a pelear, a contender, lo primero que hace es lanzar palabras que iban a herir a David. Palabras que si David hubiera sido un contencioso, es de responderle en su humanidad. David había podido decirle: pues le voy a demostrar que no soy un niño. No. David le responde con sabiduría de Dios. David le responde: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Automáticamente hizo que la carne de David quedara de un lado y fuera lleno del Espíritu de Dios. Y por eso venció David al Goliat. La gente siempre hablará y dirá: no, es que fue la piedra. No, es que después de que el gigante cayó tendido, pues David le quitó la cabeza. No. Fue el poder espiritual que había ahí. Espiritualmente hubo una guerra entre el Dios de nosotros y los dioses paganos, los dioses de los filisteos. Dios debía demostrar, o estaba demostrando, que Él estaba por el pueblo de Israel. ¿Ustedes recuerdan cuando el profeta Elías mandó a los 450 profetas de Baal? Todos ellos decían: es que los dioses de nosotros son diablo. Ese Dios de ustedes no sirve para nada, dijeron ellos. Entonces Elías dijo: bueno, pues vamos a mirar cuál es el Dios verdadero. Elías había podido entrar a contender y discutir: no, les voy a demostrar que no. Vamos a ver entonces cuál es. Vamos a ofrecer un holocausto. Vamos a hacer esto, vamos a tener los bueyes así, vamos a hacer un círculo con agua. Y sencillo, el Dios más poderoso que envíe fuego del cielo, que muestre una manifestación de su poder, sin necesidad de entrar a condenar
Y les dijo, bueno, para que vean que yo estoy buena gente, arranquen ustedes. Y los otros allá oraron, hicieron de todo. Y sus dioses lo hicieron todo. Entonces ya él dijo, bueno, pues ya como que está bueno, ya le di harto tiempo. Ahora voy a pedirle yo al Dios de Abraham. Pero esperen, antes de eso, para hacer la cosa más chévere, traigan agua. Mojen la madera, echen agua sobre el huevo, hagan un circuito acá y échenme la agüita ahí. Sin necesidad de pelear. Oró a Dios, Dios envió el fuego y consumió todo. Sin necesidad de tanta cosa. A veces, cuando se levantan en contra nuestra, personas que se levantan en contra nuestra, quieren hacernos contender. Cada vez que eso ocurre, no entren en contiendas, simplemente entiendan que Dios siempre tiene cuidado de ti. Dios es el que se va a encargar de enseñarle a los demás que Él está con nosotros. Ahora, vamos a la palabra del Señor. Segunda de Timoteo. Porque a veces caemos en contienda con la palabra de Dios y ahí es donde está el problema. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Miren lo que dice la palabra de Dios. Acá el apóstol Pablo le habla a Timoteo. Dice el verso 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran ¿qué? Contiendas. Tremendo. Verso 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y el verso 26 dice algo impactante, dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de carne. La persona que cae en contienda está presa del diablo y cae a la voluntad de lo que el diablo le quiere hacer. Volvamos otra vez a Santiago. Santiago capítulo 3. Vamos a leer el versículo 5 al verso 8. Mira lo que dice. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Cuando una persona quiere entrar en contienda, esa lengua es pequeñita, pero habla y dice unas cosas tremendas. La lengua es un azote. Cuando una persona es contenciosa, lanza palabras o profiere palabras que van a herir a la persona que está frente a ellos. He aquí cuán grande bosques enciende un pequeño fuego. ¿No les ha pasado que por una cosa pequeña se arma un problema grandísimo? Acá está. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua está directamente conectada con el infierno, porque desde allá Satanás hace que la persona que se deje utilizar por él hable. Por eso cuando una persona está irada, habla y dice cosas tremendas. Pero es porque la lengua está directamente conectada al infierno. Y Satanás desde allá está, vea, échele, dígale. Y entre más cosas le diga, entonces el diablo, le estoy logrando, bravo, eso es lo que quería. Y de una vez, ojalá que el otro le responda. Y si el otro responde, entonces Satanás empieza desde dos puntos del infierno a lanzar palabras. Por un lado, por el otro. Y se arma una contienda tremenda. Ustedes han visto, a veces los presidentes
El presidente de un país se paró y dijo cualquier cosa en contra de otro presidente o de otra nación. Cuando son bien peleoneros los presidentes, entonces una vez el otro le responde, le dice que estoy listo para la guerra. ¿Sí? Cuando hay espíritu de contienda. Pero cuando hay sabiduría de Dios, entonces un presidente habla mal del otro y sale eso. Homólogo presidente diciendo, vamos a tratar de solucionar este problema por la vía diplomática. O sea, hablando, con el diálogo. Dice el versículo 7: porque toda la naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Versículo 8: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Tremendo, ¿no? Todo lo podemos tomar, pero nuestra lengua es difícil tomar. Pero ¿saben lo que quiero decirles? Sí se puede. Cuando usted vive en el Espíritu, sí se puede. ¿Saben por qué? Cuando usted aplica principios bíblicos, la blanda respuesta apacigua los ánimos. A usted le pueden estar diciendo miles de cosas, pero una suave respuesta apacigua los ánimos. Un día me estaban diciendo de todo, y me decían, y yo miraba a esta persona y yo decía, como que todavía le queda más por decir. Cuando ya estaba terminando, yo sentí que ya había terminado, yo le dije a esa persona, ya se desahogó, tranquilo, ya le escuché, no comparto nada de lo que me dice. Creo que no es así. Pero si usted piensa eso de mí, se lo respeto. ¿Ya? La otra persona entendió que a mí me importaba cero y ya, dejó de pedir. Las blandas respuestas. Blandas respuestas que hacen que la vida tuya sea diferente. Ustedes dirán, pero ¿cómo logro tomar mi lengua? ¿Cómo logro que cuando la otra persona esté enojada o quiera pelear conmigo, yo pueda abrir mi boca y mover mi lengua y hablar con sabiduría? ¿Quieren conocer cómo se logra? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Mira lo que dice. ¿Y cómo es que cuando una persona está contendiendo con nosotros, usted puede hablar y hablar con sabiduría de Dios? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5 dice: pero el que guarda su palabra, ¿cuánto guarda la palabra de Dios en este lugar? En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Guarde la palabra de Dios en su boca, y cuando tenga que utilizarla, utilícela. Si alguien quiere contender contigo, déjalo que hable, y cuando termine de hablar le dice: mira, me dijiste cosas que me hirieron, que quizás me lastimaron, pero sabes una cosa, yo te perdono. Y si yo hice algo para despertar todo eso que tú sientes y me dijiste, si usted habla con sabiduría de Dios, por más que el diablo se levante, usted lo vence con el poder de la palabra. En la tierra hay sabidurías que no provienen de Dios. Santiago capítulo 3, versículo 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica.
Miren, el ser humano tiene la capacidad de razonar. ¿Ustedes han visto cuando los perros tienen un problema en la calle? Los perros no hablan. Los perros tienen un problema y entonces gana el que más muestre los dientes, ¿cierto que sí? Así son los perros. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos la capacidad de razonar, tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Verso 16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Por eso el Señor nos llama a ser luz. Por eso el Señor nos llama a salir de las tinieblas para estar en su luz admirable. Por eso esta noche, mis hermanos, no más contiendas. Para contender se necesitan dos. Y tú y yo le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él